Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en otro vídeo lleno de drama, chismes y, por supuesto, el análisis más detallado sobre el mundo de la farándula. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a mantener al borde del asiento. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas, comentadas y seguidas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, en el drama, en la intriga, y en la reconciliación. Sí, porque hoy vamos a desentrañar todo sobre Hande y Kerem, secretos revelados, el reencuentro a escondidas y la verdad detrás de su ruptura. Prepárense porque esto va a ser un viaje, un recorrido profundo, y les aseguro que no querrán perderse ni un solo detalle. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo, una de las parejas más aclamadas, queridas y comentadas tanto en Turquía como a nivel internacional. Su química en la exitosa serie Lofisinder, Senkalkam, traspasó la pantalla, encendió el corazón de millones y nos hizo soñar a todos, absolutamente todos, con que su amor trascendiera la ficción y continuara fuera del set. Y, por un tiempo, ese sueño se hizo realidad. Su relación fue como un cuento de hadas moderno, lleno de viajes románticos, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar, y una conexión palpable, una conexión que parecía inquebrantable, casi mágica. Pero, como sucede en todas las historias, incluso en las más hermosas, el cuento de hadas tuvo un final que dejó a muchos con el corazón roto, con la esperanza fragmentada, y sobre todo, con un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron separarse? ¿Cuál fue el detonante de esa ruptura tan inesperada? ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos? Y, lo más importante, es cierto, como se rumorea insistentemente, que se han reencontrado a escondidas, alimentando la llama de la esperanza en sus seguidores. Pues, amigos, hoy vamos a intentar responder a todas esas preguntas, a desentrañar los misterios y a arrojar luz sobre este apasionante y complejo tema. Vamos a analizar meticulosamente los rumores, las pistas, las declaraciones, o la falta de ellas, las redes sociales, las fotografías, los movimientos de ambos, y todo lo que se sabe, o se sospecha, sobre esta pareja que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue capturando la atención de millones. Vamos a sumergirnos en los secretos que han rodeado su ruptura, en las posibles causas, en los rumores de infidelidades, en las presiones mediáticas, y, por supuesto, vamos a hablar en detalle de ese posible y comentado reencuentro a escondidas que tiene a todos en vilo, a todos soñando con un posible y vivieron felices para siempre. Así que, prepárense para un vídeo largo, detallado, pero créanme, cada minuto valdrá la pena. Pero, antes de que nos adentremos en el fascinante laberinto de su historia, les recuerdo algo fundamental. No se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y recibir las alertas de manera inmediata, así se mantienen actualizados con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si el tema les interesa, si les gusta, si les apasiona. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Y, por supuesto, compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son amantes de la farándula, de los chismes, y de las historias apasionantes. Así podemos seguir creciendo esta comunidad de curiosos y amantes del mundo del espectáculo. ¿Listos para el viaje? Empecemos. Bueno, para entender mejor la situación actual, para descifrar el misterio que los rodea y para tener una visión completa y clara, es crucial que repasemos brevemente la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Como ya mencioné, su historia de amor, su romance,
comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La serie, una comedia romántica con toques de drama, fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que cautivó a audiencias de todas las edades y de todas las nacionalidades. Y, con el éxito de la serie, también se consolidó el romance entre sus protagonistas, Ander Zell y Keren Bursin. La química entre ellos era evidente desde el primer momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. La conexión que tenían, la complicidad, la forma en que se miraban, el cariño que irradiaban, era algo que no se podía fingir, era algo real, palpable y muy atractivo. Se enamoraron perdidamente, y su amor, su romance, floreció ante los ojos del mundo. Se les veía juntos en todos lados, compartiendo momentos, sonrisas y abrazos. Compartían fotos románticas en las redes sociales, donde sus seguidores se deleitaban con cada nueva imagen, con cada declaración de amor pública. Se dedicaban mensajes llenos de cariño, de admiración, de pasión, demostrando al mundo la fuerza de su amor. Parecían estar viviendo una historia de ensueño. Viajaron juntos a lugares exóticos, escapadas románticas que alimentaban aún más la fantasía de sus seguidores. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebrando los logros del otro, compartiendo la alegría de los éxitos y brindando apoyo en los momentos difíciles. Se convirtieron en la pareja favorita de todo el mundo, en un ejemplo de amor para muchos. Su amor parecía ser fuerte, sólido, verdadero y resistente a las presiones externas. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos emular, la pareja que nos hacía creer en los cuentos de hadas, en el amor eterno. La química entre ellos era innegable, ya lo mencioné, tanto en la pantalla, donde encendían la pasión en cada escena, como en la vida real, donde se complementaban a la perfección. Eran inseparables, disfrutaban de la compañía del otro, se notaba la conexión profunda que tenían, la complicidad, el cariño, la admiración mutua. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama, en el mundo donde los reflectores apuntan a las parejas más queridas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, cuando el fenómeno Love is in the Air ya había finalizado, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Las especulaciones comenzaron a circular en las redes sociales, en los medios de comunicación, y la noticia se propagó rápidamente. Se hablaba de distanciamiento, de roces, de discusiones y de problemas de comunicación que, supuestamente, estaban afectando la armonía de la pareja. Las redes sociales, como es costumbre, se inundaron de especulaciones, de teorías y de rumores, algunos más descabellados que otros, pero todos apuntando a una posible ruptura. Los fans, preocupados, analizaban cada foto, cada publicación, cada comentario, buscando señales de que algo no andaba bien. Y, finalmente, las malas noticias, lamentablemente, llegaron. En abril de 2022, para el desconsuelo de millones de seguidores, se confirmó la ruptura. La noticia fue un verdadero shock para todos sus fans, para todos aquellos que habían creído en su amor, que habían soñado con su felicidad y que habían apostado por un futuro juntos. Nadie entendía cómo una pareja tan enamorada, que parecía tan sólida, podía separarse tan repentinamente. Nadie entendía qué había podido pasar para que su amor llegara a su fin. No hubo una declaración oficial por parte de Hande o Kerem, no hubo una conferencia de prensa conjunta ni un comunicado oficial que explicara las razones de la separación. Sin embargo, se filtró información de fuentes cercanas a la pareja, de amigos y conocidos, que revelaron algunos de los posibles motivos de la separación, alimentando aún más las especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables en sus agendas, de prioridades diferentes, de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían compromisos profesionales en diferentes países y en diferentes ciudades. Las exigencias de sus carreras, la necesidad de viajar constantemente, de pasar largas temporadas lejos el uno del otro,
supuestamente habían desgastado la relación y dificultado la comunicación. También se especuló sobre la presión mediática, una constante en la vida de las celebridades, la cual pudo haber afectado negativamente su relación, erosionando la intimidad y generando tensiones innecesarias. La constante presencia de los paparazzi, las publicaciones en las redes sociales, los comentarios maliciosos, las críticas, todo eso habría impactado en la pareja. Otra de las razones que se manejaron, y que siempre surgen en estos casos, fue que ambos estaban en etapas diferentes de sus vidas, con diferentes metas y aspiraciones. Quizás, después de un tiempo, sus caminos comenzaron a separarse, sus intereses divergieron, y se hizo imposible mantener la chispa del amor encendida. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Esa, como mencioné al principio, es la pregunta del millón. Y, aunque probablemente nunca lo sabremos con certeza, lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos, fue un proceso difícil y que marcó un antes y un después en sus vidas. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados, cada uno por su lado, aunque continuaron teniendo éxito en sus respectivas carreras profesionales. Hande, con su talento y su carisma, se enfocó en nuevos proyectos, como la serie Bambaska Biri, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos con sus fans, manteniendo una relación cercana con sus seguidores y demostrando que, a pesar de las dificultades, seguía adelante. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su profesionalismo y consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. También se mantuvo discreto en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad y evitando declaraciones que pudieran alimentar los rumores. Pero, aquí es donde la historia, y el interés, se pone más intrigante, más apasionante, más romántica. A pesar de la separación y del tiempo transcurrido, los rumores sobre Hande y Kerem nunca desaparecieron por completo. Y es que los fans, con su lealtad inquebrantable y con su capacidad de soñar, por supuesto, no se olvidaron de ellos, no olvidaron la magia de su amor y siempre soñaron con una posible reconciliación, con una segunda oportunidad. Y, a pesar del tiempo, ese sueño, esa esperanza, no se desvaneció, sino que se intensificó con las últimas noticias, con los rumores más recientes que han agitado las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que, recientemente, han surgido rumores, cada vez más insistentes y con más evidencias, sobre un posible reencuentro a escondidas. Se dice que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, en diferentes lugares y fechas, y que incluso han compartido momentos íntimos, lejos de las miradas indiscretas. ¿Será cierto? ¿Estarán intentando darse una segunda oportunidad, como tanto desean sus fans? ¿Estará el amor, después de todo, abriendo paso? Los rumores comenzaron a circular en las redes sociales, como es habitual, y fueron alimentados por algunas pistas y coincidencias que, para los fans más observadores y para los medios de comunicación más dedicados, son claras señales de que algo está pasando. Por ejemplo, se dice que ambos han visitado los mismos lugares en fechas cercanas, que han usado las mismas prendas de ropa en diferentes momentos, casualidad o coordinación, y que se han dedicado mensajes sutiles a través de sus redes sociales, mensajes que, para los entendidos, son claras señales de que aún hay algo entre ellos. Además, algunos paparazzi, con su habilidad para capturar la vida de las celebridades, han intentado capturarlos juntos, pero hasta ahora no han tenido éxito. Esto, por un lado, ha alimentado aún más los rumores, ya que da a entender que están intentando mantener su relación en secreto, que quieren proteger su intimidad. ¿Por qué ocultar su relación si realmente se han reconciliado? Esa es la gran pregunta que todos se hacen. ¿Tienen miedo de la presión mediática, de las críticas, de la exposición constante? ¿Quieren proteger su privacidad, tener tiempo para ellos, lejos de los reflectores? ¿O simplemente están tomándose las cosas con calma,
disfrutando de su compañía, y prefieren no hacer pública su relación por ahora. Es importante destacar que, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Ni una declaración conjunta, ni una publicación en redes sociales, ni una fotografía que los muestre juntos. Sin embargo, los rumores son cada vez más fuertes, y la evidencia, aunque sutil, es cada vez mayor, lo que sugiere que algo está pasando. Algunos medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias del espectáculo, incluso han publicado artículos y reportajes sobre el posible reencuentro, analizando minuciosamente las pistas, las coincidencias, las declaraciones y las imágenes que han circulado. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay realmente un reencuentro en puerta? ¿Están Hande y Kerem juntos de nuevo? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos la verdad absoluta, pero lo que sí podemos decir es que hay muchos indicios, muchas señales que sugieren que algo está pasando entre Hande y Kerem. Y, aunque no hay una confirmación oficial, los fans no pierden la esperanza de que su amor reviva, de que su historia tenga un final feliz, y de que vuelvan a estar juntos, compartiendo su amor con el mundo. Si realmente se han reconciliado, esto sería una gran noticia para sus fans, para todos aquellos que los han apoyado desde el principio, que han creído en su amor y que han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sería la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el tiempo, la distancia y las dificultades no pueden destruir un sentimiento genuino, y de que siempre hay una segunda oportunidad, un nuevo comienzo para reconstruir un amor que una vez fue tan fuerte. Sería la confirmación de que los cuentos de hadas, a veces, se hacen realidad. Pero, ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si solo fueran amigos, si solo estuvieran reencontrándose, disfrutando de su amistad y dejando atrás el pasado? También sería una buena noticia, porque demostraría que han superado sus diferencias, que han madurado, que han aprendido de sus errores y que pueden mantener una relación cordial y amistosa, sin rencores, sin resentimientos. Demostraría que el amor, aunque no siempre sea romántico, puede ser de muchas formas, y que la amistad, la complicidad y el cariño pueden perdurar a pesar del tiempo y las circunstancias. Y, bueno, hablando de secretos, de misterios y de rumores, otro de los temas que han surgido, y que siempre acompañan las separaciones y las rupturas, es que la razón de su separación fue más profunda de lo que se pensaba. Se dice, aunque sin pruebas concretas, que hubo infidelidades, que hubo discusiones fuertes, que hubo una falta de confianza entre ellos, y que esto, sumado a las presiones externas, desgastó la relación hasta hacerla insostenible. Sin embargo, estas son solo especulaciones, rumores que circulan en los medios y en las redes sociales, pero no hay pruebas concretas que lo confirmen. Lo que sí sabemos, o podemos intuir, es que ambos han aprendido de sus errores, que han madurado, que han cambiado, y que están intentando ser más cuidadosos en sus futuras relaciones, valorando la privacidad, la confianza y el respeto mutuo. En resumen, el mundo de Hande y Kerem sigue siendo un enigma, un cúmulo de preguntas sin respuesta, un misterio que mantiene en vilo a sus seguidores. Y aunque no tengamos todas las respuestas, aunque no sepamos con certeza qué está pasando, lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo fascinante, que su relación nos ha enseñado que el amor es complicado, que a veces hay que separarse para crecer, para madurar y para aprender de las experiencias, y que siempre hay esperanza de una segunda oportunidad, de un nuevo comienzo, de un amor que puede resurgir de las cenizas. Y, para finalizar, es importante recordar, y hacer hincapié en ello, que la vida privada de las celebridades es eso, privada. Debemos respetar su privacidad, no invadir su espacio personal, no presionarles para que revelen detalles sobre sus vidas, sobre todo, debemos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, sin dar por ciertas las noticias que no están confirmadas. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y que sigan disfrutando de sus carreras profesionales. Debemos celebrar sus éxitos, apoyarlos en sus proyectos y desearles lo mejor,
sin importar si están juntos o separados. Y, bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo sobre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Sé que hay mucho más que hablar sobre ellos, que la historia no ha terminado, que hay más secretos por descubrir y más rumores por analizar, así que seguramente haremos otro vídeo con más detalles, con las últimas novedades y con las noticias más jugosas. Y, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su interés en el tema. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Creen que se han reconciliado? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? ¿Qué opinan sobre su ruptura y sobre el posible reencuentro? Cuéntenmelo todo en los comentarios, quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Y, por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos de Hande y Kerem y que están interesados en el mundo de la farándula. Y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y para no perderse ningún análisis, ninguna especulación, ninguna sorpresa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y, recuerden, la farándula nunca descansa, siempre hay algo nuevo que descubrir. Adiós.